Jesús aparece a sus discípulos. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Ok? Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, primero, ¿cuántos habían juntos ahí? Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael y los hijos de Zebedeo junto a otros dos de sus discípulos. ¿Ok? Entonces habían 4, 5, 6, 7 discípulos más o menos. Y estaban ahí reunidos. Y Simón Pedro tiene la maravillosa idea de decirles lo siguiente. Preste conmigo atención el verso 3. ¿Ok? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Diga conmigo, no pescaron absolutamente nada. ¿Ok? No pescaron absolutamente nada. ¿Ok? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No sé con qué no sé con cuánta intensidad o con qué sentimiento habrán respondido ellos en ese momento, porque habían estado casi toda la madrugada tratando de pescar y no habían pescado. Ahora quiero que entiendas, es como cuando, no sé si los que son padres o trabajan a veces haciendo cosas en su casa y por alguna razón tu mamá o tu papá te dice, hijo, arréglame eso que se está saliendo el agua del baño, o arréglame ese estante, o no sé, arréglame la perilla de la cocina, o haz algo, ¿no? Y tú estás ahí haciendo tu mejor esfuerzo, tratando de hacer lo mejor que puedes, y no te sale, y ya llevas horas intentando arreglar de repente el baño de la iglesia, que se sale el agua a lo mejor, o intentando arreglar las oficinas de la iglesia, y llevas meses intentándolo, y no puedes hacerlo, y te preguntan, ¿ya lo terminaste? ¿Cómo te fue? Imagino la respuesta, ¿no? Yo creo que no sé cuál habrá sido el sentimiento que habrán tenido los discípulos al responderle, al decirle no, de repente no sé si con alegría o con frustración. Pero bueno, es algo que vamos a ver más adelante y continuamos. Y los discípulos respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y quiero parar ahí un momento. Quiero poder entender un poco la lectura y la historia detrás de este pasaje. Quiero un poco poner en contexto lo que estamos leyendo, ¿ok? Cuando tú lees los capítulos anteriores, Jesús acababa de ser crucificado. Los discípulos habían pasado 3 años de su vida compartiendo con el Mesías, compartiendo con el Maestro, compartiendo con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Habían compartido 3 años de su vida experimentando el poder, el amor, la maravilla, la misericordia y la gracia del Maestro de Galilea, de Dios hecho carne, de Dios hecho hombre, de Dios habitando en medio de ellos. Ellos habían experimentado la maravillosa gracia de Dios
y estaban con Jesús y se sentían totalmente seguros con Jesús. Ellos sabían que aun cuando estén en medio de las tormentas en el mar, había alguien que podía calmar la tormenta. Ellos sabían que cuando alguien moría alrededor de ellos, como pasó con Lázaro, Jesús tenía la autoridad para resucitar. Ellos sabían que a su lado tenían a alguien a quien los vientos y los mares obedecían tan solo al escuchar su voz. Ellos habían estado viviendo con aquel que tenía el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para darle vista al ciego, para predicar el año agradable del Señor, para perdonar aún en días de reposo, para sanar a quien el mundo desechaba por tener alguna enfermedad, probablemente lepra, una enfermedad que no solamente te mataba físicamente, sino también te mataba emocionalmente, porque era una enfermedad denigrante. Y ellos estaban completamente seguros al estar con ese Jesús. Pero cuando Jesús se entrega a sí mismo, dice la Biblia, porque Jesús dijo: a mí no me quita nadie la vida, yo la entrego por vosotros. Jesús entregó su vida por nosotros, nadie se la quitó, Él la entregó. Él entregó su vida por nosotros. Y cuando Jesús entrega su vida, los discípulos no podían entender lo que estaba pasando con el Maestro. Ciertamente lo apresan en el Getsemaní, y ahí empieza un vía crucis, no solamente espiritual, sino también emocional para los discípulos, porque empiezan a caer muchos de ellos en incertidumbre, a llenarse de miedo, a llenarse de zozobra, de duda, de temor, de angustia, porque no sabían qué es lo que había pasado, no habían entendido lo que Jesús les trataba de decir. Y viene toda esta sucesión de cosas que ustedes probablemente ya conocen, y Jesús es entregado a las autoridades y es puesto a prueba, preguntándole si era el Mesías, si era el que era de venir, y todo, y lo enjuician y lo sentencian y lo condenan a muerte. Y los discípulos, muchos de ellos se habían dispersado, muchos de ellos se habían llenado de miedo, y algunos se habían escondido en casas, otros en algunos lugares. Y no puedo imaginar a los discípulos, a muchos de ellos, viendo de lejos probablemente a un Jesús lleno de dolor, cargando una cruz, camino hacia el Gólgota. Y no puedo imaginar, quizás si yo hubiese sido alguno de esos discípulos, a lo mejor hubiese estado escondido entre la multitud, o en el techo, en la azotea de alguna casa, viendo a lo lejos cómo azotaban a mi Maestro, y yo lleno de temor, sin poder decir nada, sin poder acercarme, porque tenía miedo, o tendría miedo, de que también acabaran con mi vida. Y puedo imaginar a muchos de los discípulos viendo a lo lejos, quizás llorando de impotencia, quizás llorando de dolor, quizás llorando con rabia, de querer defender. No sé, imagino a Pedro con ese ímpetu, con esa pasión, de repente queriendo entrar en escena y no poder, porque tenía miedo, un miedo muy natural que todo hombre tiene. Yo ayer decía, dándole un mensaje a la congregación, de que somos hijos de Dios sin duda alguna, somos herederos, copartícipes de la naturaleza divina de Dios, pero también somos humanos, y como tal, a pesar de ser hijos de Dios, tenemos derecho de repente a tener miedo. Como hijos de Dios, a veces nos llenamos de miedo, a veces nos sentimos solos, a veces sentimos que fracasamos, a veces nos enfermamos. Somos hijos de Dios, pero también morimos. Somos hijos de Dios, pero también tenemos dudas. A veces nos preguntamos si lo estamos haciendo bien, a veces nos preguntamos si es que estamos en el lugar correcto. Hoy día escuchaba de una sierva de Dios que me preguntaba si estaba en el lugar correcto. Y por supuesto que estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto porque fuimos traspasados, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y por supuesto que podemos hacernos esas preguntas. Y por supuesto que podríamos tener miedo, dudas, zozobra, pero es tiempo de enfocarnos en Jesús. Quiero hablarte un poco de la historia bíblica. Los discípulos se habían llenado de miedo, y muchos de ellos se habían escondido en muchos lugares. Y la Biblia habla de que estaba Natanael, de que estaba Tomás, estaba los hijos de Zebedeo, estaba Pedro y otros discípulos más, reunidos probablemente en una casa,
Y a Pedro se le ocurre la idea de decir, ¿sabes qué? Me voy a pescar. A veces cuando creemos, ¿cierto? A veces cuando creemos de que Dios no está con nosotros, o que el Mesías simplemente se alejó de nosotros, o nosotros nos alejamos del Mesías, llegamos a pensar de que lo único que nos queda es volver a lo que hacíamos antes. A veces cuando nos alejamos y nos apartamos de Dios, cuando creemos que Dios no está en medio de nosotros, en medio de esta situación actual, a veces cuando creemos que Jesús no está, que Dios no está en control de lo que está pasando, que Dios se alejó de la humanidad, que Dios se alejó de nosotros, que Dios se alejó de su pueblo, que Dios se alejó de su iglesia, nos alejamos y nos llenamos de temor y empezamos a creer que nuestras fuerzas vamos a tomar control y vamos a solucionar las cosas. A veces creemos que haciendo lo que mejor sabemos hacer lo vamos a solucionar, pero déjame decirte, hermano, que no es así. No es así. La Biblia dice de que Pedro con otros discípulos volvieron a pescar. ¿Qué cosa significaba esto? Ahora, mi pregunta era, ¿qué cosa era Pedro y muchos de ellos? ¿Qué hacían antes de que Jesús les llame? Eran pescadores. Su oficio, su profesión, la manera como ellos se ganaban la vida, era a través de la pesca. Ellos sabían que lo mejor que podían hacer era pescar, volver a pescar. Ellos dijeron, no tenemos ya nada que hacer. Arrancaron de nuestras manos al maestro. El maestro ya no está con nosotros. Hagamos lo que mejor sabemos hacer, y ese es un problema muy grave. Cuando tú dejas de mirar a Cristo, empiezas a confiar en tus fuerzas. Cuando tú dejas de mirar a Jesús, empiezas a mirar lo que tú hacías antes o lo mejor que sabías hacer y vas a retroceder. Vas a empezar a confiar en tu intelecto, vas a empezar a confiar en tus capacidades, vas a empezar a confiar en lo que tienes en el bolsillo, en lo que tienes en tu cuenta de banco, en lo que tienes como hombre natural, y en ese momento empiezas a retroceder. Los discípulos dejaron de mirar a Jesús por un momento y volvieron a su antiguo oficio. Pensaron que haciéndolo las cosas le iban a ir bien, pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos querido actuar en nuestras fuerzas y nos hemos tropezado y nos hemos golpeado tan fuerte, tan duro, que hemos terminado aceptando que apartados de Jesús no podemos hacer nada? Los discípulos volvieron a su antiguo oficio, olvidando de que Jesús les dijo, desde ahora ya no serán pescadores, sino que serán pescadores de hombres. Dios te dio y te hizo un llamado. Tú que me estás escuchando, Dios te hizo un llamado, tienes un propósito en específico, y ese propósito es predicar el evangelio. Ese propósito es ser luz en las naciones. Ese propósito es alcanzar a las vidas a través del evangelio de Jesús. Ese propósito es que tú puedas vivir lo que Dios preparó para tu vida. Y no hablo, escúchame bien, no hablo de que no vas a tener problemas. No te estoy diciendo de que todo va a ser color de rosa. No te estoy diciendo de que todo va a ser felicidad y algarabía y wow y qué chévere y estoy en Cristo y veo arcoíris y mariposas y pajaritos cantando cuando me levanto. No, vas a levantarte algún día pensando en la deuda que tienes que pagar. Vas a levantarte un día sabiendo que tienes que continuar con el tratamiento para tu diabetes de repente, el tratamiento para tus fallas de los riñones, el tratamiento médico que los médicos te han dicho, que los doctores te han dicho, y te vas a levantar pensando en eso, pero la vida continúa y la vida es Cristo. La vida es Cristo. Hermano, escúchame, la vida es Cristo. El mundo no se acaba en medio del proceso. La tormenta no es el final para tu vida. Los discípulos pensaban cuando estaban en medio de la barca y se levanta una tormenta gigante y ellos tenían miedo de morir. La Biblia dice que tuvieron miedo por sus vidas. Pero Jesús estaba descansando en la barca. Jesús estaba descansando en ese lugar.
Y cuando Jesús se levanta, el apóstol le dice: ¿no ves que estamos a punto de morirnos si tú estás durmiendo? Muchos se han preguntado en estos días: ¿será que esta peste, esta pandemia, será el final para mi casa, para mi familia, para mi vida? Jesús, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? Jesús, ¿dónde estás? ¿Desapareciste? No. Si Jesús estaba descansando en la barca, es porque Él sabe que tiene autoridad para reprender todo lo negativo que venga a nuestras vidas. Algo que la Biblia me enseña es que en medio de la tormenta Jesús descansaba. En medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, en medio de tu proceso, descansa. Descansa, porque mientras estés en la barca, la tormenta no te toca. Mientras que estés al lado de Jesús, la tormenta no te toca. Podrá mover tu barca, podrá mover tu sentimiento, podrá mover tu emoción, podrá mover aún tu visión, pero mientras permanezcas al lado de Jesús, no podrá tocarte. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Dice que ellos volvieron y empezaron a tirar la red como siempre lo habían hecho, a confiar como siempre lo habían hecho, en sus métodos, en sus maneras. Salieron de madrugada porque, como todos sabemos, la mejor pesca se hace de madrugada, ¿cierto? No lo sé, los pescadores deben saber. Si hay algún pescador por ahí que me diga el por qué, ¿ok? Pero salieron de madrugada y ellos estuvieron, dice la Biblia, pescando toda la madrugada. Bueno, intentando pescar en realidad, toda la madrugada, y no pudieron hacerlo. Sin embargo, Jesús aparece en la orilla y les pregunta, y quiero que veas y entiendas este adjetivo que usa Jesús. Jesús les dice, vea conmigo un ratito, por favor, vamos al verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús nos habla de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras. Y muchas veces no sabemos reconocer la voz de Jesús, porque estamos tan afanados en nuestras cosas. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, estamos tan metidos de repente en nuestro miedo, en nuestra preocupación, en el día de mañana, en lo que va a suceder. Estamos tan sumergidos en nuestras cosas naturales que, a pesar de que Dios nos está llamando desde la orilla, no podemos reconocer su presencia ni su voz. Y hoy muchos no están reconociendo a Dios en medio de todo lo que está pasando. Hermano, este es un tiempo, escúchame bien, este tiempo de cuarentena es un tiempo para reconocer a Dios. Y Dios nos está llamando desde la orilla del mar. De repente te has metido en tu casa, de repente estás inmerso en tu problema, estás metido en tu soledad, estás metido en tu angustia, estás metido en tu incertidumbre. Y Dios te llama diciendo, hijo mío, porque mira cómo les dice, hijitos. Quiero que entiendas esta palabra. Jesús no le dice rebeldes. Jesús no le dice miedosos. Jesús no le dice desgraciados. Jesús no le dice pecadores, como muchos están llamando a la gente. Ese no es el mensaje de Cristo. He visto muchos predicadores hoy saliendo y diciendo, te vas a morir porque eres un pecador inmundo y desgraciado. Y yo no entiendo qué clase de Jesús, pero no es el Jesús que me presenta la Biblia. No es el Cristo que yo leo en la Biblia. Ese es el Cristo que ustedes están predicando. No lo veo en la Biblia. Jesús sabía que ellos habían retrocedido y estaban confiando y estaban con miedo y estaban con temor y probablemente en soledad y en depresión. Pero este adjetivo lo cambia todo, porque eso es lo que Dios te dice hoy, el día domingo. Tú que me estás escuchando, donde quiera que estés conectado, Dios te dice, hijito. Qué maravilloso poder escuchar que Dios te diga hijo, hijito. A lo mejor nadie te llamó así. A lo mejor muchos te llamaban por tu nombre, aún tus padres te decían por tu nombre, pero pocas veces te decían hijito. Jesús se acerca y les dice hijito, con un cariño, con
Yo puedo imaginar, yo si hubiese estado en la barca y hubiese escuchado esa palabra, no sé cuál hubiese sido mi reacción, pero quizás hubiese reaccionado como Juan, porque Juan reconoce la voz de su maestro. Juan estaba siempre pegado a Jesús. De hecho, Juan fue uno de los que no abandonó a Jesús en medio del Vía Crucis. Y él sabía reconocer porque tenía intimidad con Dios. Y a pesar de que había regresado a su oficio, automáticamente reconoce la voz de Dios. Mi consejo es que puedas reconocer la voz de Dios para tu vida el día de hoy. Yo sé que has pasado por muchos procesos. Yo sé que has tenido muchas cosas negativas y no te criaron bien y mamá te golpeaba, papá te golpeaba, a lo mejor te rechazaron, a lo mejor no te dieron la educación que tú esperabas, a lo mejor te sentiste menospreciado o sentías que amaban más a tus hermanos que a ti, o te sentías desentendido, te sentías como sea, pero Dios te ama y quiere darte una oportunidad el día de hoy. Quiere decirte: hijito, vuelve, porque qué maravilloso es saber lo siguiente. Le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Dios nos está diciendo, iglesia, escúchame, humanidad, escúchame, en medio de este flagelo, en medio de esta pandemia, Dios le está llamando a sus hijos, preguntándoles: ¿tienen algo de comer? Y cuando pregunta a Jesús si tienen algo de comer, está tratando de sacar lo que hay dentro de ti. Está tratando de que tú puedas expresar lo que hay en ti. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay fe? ¿Fe suficiente para pasar todo esto? Porque va a pasar. Pero tienes que aprender algo de esto que estás viviendo, de esta cuarentena. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué puedes darme? ¿Qué puedes ofrecerle al mundo? ¿Qué tienes para dar de comer? A lo mejor tienes algo que tu prójimo necesita. Y no solamente estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. A lo mejor Dios puede usarte con una palabra, a lo mejor puede usarte Dios y quiere usarte Dios con un mensaje a esa persona que por muchos años has tenido en el corazón y no has podido perdonarla. Por mucho tiempo has tenido rencor de repente con tus padres, con tus hermanos, con tus cuñados, con tus primos, porque te fallaron, porque dañaron tu corazón. Pero hoy Dios te dice: ¿qué tienes? Yo sé que lo que tienes, si es filtrado por la voluntad de Dios, puede servirle. Si tienes el día de hoy, escúchame, si tienes el día de hoy la capacidad de perdonar, perdona. Si puedes pedir perdón, pide perdón. Si puedes abrazar, abraza. Si puedes llenar a alguien, llénalo. Con palabra, con un pan, con un kilo de arroz, con un kilo de azúcar, con lo que tengas en la mano. Jesús pregunta: ¿tienes algo de comer? Jesús poniéndose en el lugar de la humanidad y diciéndole a la iglesia: a ustedes les corresponde alimentar al pueblo. Y cuando hablo de alimentar, hablo de manera global. Recuerdo la historia cuando Jesús estaba con sus discípulos y a los discípulos le dicen: Señor, mira la multitud, ya es tarde, mándalos a sus casas para que puedan comprar algo de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Jesús había ya establecido la responsabilidad a sus hijos para alimentar las multitudes y los pueblos. Jesús les dice: denle ustedes de comer, aliméntenlos. ¿Qué es lo que tienen en sus manos?, les pregunta Jesús. Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. 5 pancitos, 5 marraquetas, 5 chavatas, 5 panes franceses, toletas, lo que tú quieras. Y 2 pececitos, 2 peces. No tenemos más nada. Son más de 8,000 personas. ¿Qué hacemos con esto? No es nada. Sin embargo, cuando tú decides poner lo poco o mucho que tienes en tus manos en las manos de Jesús, Él lo multiplica. Él lo multiplica. Él lo multiplica. Lo que es poco para ti, para otros puede ser mucho. Pon tu vida en manos de Dios y no pierdas el enfoque. Voy a terminar con esto. Juan se da cuenta que era Jesús y le dice a Pedro: es el maestro,
es el maestro. Y Pedro como que entra, ¿verdad?, en sí y reconoce, porque no sé, algo habrá sucedido en ese momento. El Espíritu Santo lo toca y vuelve en sí mismo y se da cuenta de que Jesús estaba llamándolo otra vez, y dice que se ciñe la ropa porque estaba desnudo. Una enseñanza es que cuando tú estás lejos de Dios estás desnudo. Muchas veces pierdes la investidura, el manto que Dios te pone cuando te alejas de Él. A veces pierdes muchas veces tu identidad. La vestimenta representa identidad, porque tú podías reconocer la jerarquía de alguien en el antiguo tiempo de acuerdo a cómo estaba vestido. De hecho, hoy todavía se usa mucho eso, ¿no? Como te ven te tratan, decía mi mamá. No te dejes esos cabellos y esto, porque como te ven te tratan. Es muy cierto. La vestimenta, aunque algunos dicen no hacia el monje, muchas veces la vestimenta decía qué clase de persona eras. Y ellos tenían una vestimenta de hijos, tenían la vestimenta de llamados por Dios, tenían la vestimenta, la identidad de representantes de Dios. Nosotros la tenemos. Pero cuando perdemos el enfoque y miramos hacia otro lado, confiamos en nuestras fuerzas, cambiamos la vestimenta o simplemente la perdemos. Puedes estar en la barca, pero eso no significa que tu identidad sea correcta. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Ahí está tu identidad. Ahora, la Biblia dice que Pedro se viste porque estaba desnudo, había perdido la identidad. Se viste, se ciñe la ropa y se avienta al agua. Y no le importó si estaba fría el agua, no le importó la distancia que había entre la barca y la orilla. Y se tira al agua y corre hacia Jesús. Pero cuando llega a Jesús, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando, que Jesús nos está llamando, diciendo calma, hay paz en medio de la tormenta. Esta tormenta, esta pandemia, esta cuarentena no va a ser tu fin. Confía en mí y ven hacia mí. Cuando tú llegas, escúchame esto, Jesús te espera en la orilla, pero no para reprenderte, no para reprocharte por haberte alejado, no para maltratarte por haberte confundido o haberlo menospreciado, sino que te espera para abrazarte. Y lo más maravilloso, que después de esta tormenta, Jesús tiene algo maravilloso para todos aquellos que confían en Él. Dice la Biblia que Jesús los estaba esperando con las brasas puestas. ¡Wow! Con las brasas puestas. Lee conmigo. Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando todo esto pase y hayas entendido que Dios te está llamando en medio de la crisis, que Dios te está llamando en medio de la cuarentena, que Dios te está llamando en medio del proceso, en medio de tu enfermedad, en medio de tu cárcel espiritual o física, en medio del proceso difícil o en la cama del hospital o donde estés, que Dios te está llamando, y reconozcas su voz y corras hacia Él. Déjame decirte que cuando salgas de esto, Dios tiene abundancia para tu vida. Dice que tenía las brasas puestas. Las brasas puestas. El fuego encendido para tu vida. El fuego encendido para tu vida. El fuego que probablemente has perdido. El fuego que probablemente apagaste. Porque hace tiempo que no oras, hace tiempo que no lees y apagaste el fuego del Espíritu en tu vida. Pero Jesús te dice, vuelve, ven corriendo hacia mí. Tengo fuego para ti. Y no solo fuego, sino también tiene peces y panes para alimentarte a ti y a los tuyos. Espero que esta palabra haya sido una palabra que pueda hacerte entender que necesitas enfocarte nuevamente en Jesús y que puedas entender que todo esto pasará, y mientras tanto tu enfoque tiene que ser
Cristo Jesús. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo Jesús, no lo que dice la ciencia, no lo que dice la televisión, no lo que dicen los periódicos, porque sí es bueno conocer lo que está pasando en el mundo, pero eso no tiene que distraerme de mi comunión con Dios. Eso no tiene que distraerme, al contrario, tiene que animarme a creer más en Dios y a saber que puedo ser útil en medio de toda esta situación. Mi preocupación no debe ser si esto es un trato o algo oscuro que han preparado los Bilderberg y el Bohemian Group y los Illuminati y qué sé yo quién y qué tal y qué va. Como si Jesús no supiera de eso. Como si Dios no supiera de eso. Como si Dios no supiera que este mundo es manejado por Satanás. La Biblia es clara cuando dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Pablo dice: no ignoren las maquinaciones de vuestro adversario, el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señores, no es una novedad que este mundo es manejado por el enemigo. Pero, escúchame bien, aún el enemigo, escúchame. Y cierro con esto. Aún el enemigo sabe quién es Dios. Aún el enemigo sabe quién es Jesús. El enemigo va a venir a tentarte cuantas veces sea posible. Va a venir a tentarte cuantas veces sea posible. Y tu respuesta tiene que ser basada en la palabra de Dios. ¿Estás pasando por un proceso de enfermedad? Empieza a creerle a Dios. Isaías dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Y si aún Dios no responde, guarda silencio. Mi consejo es: espera con paciencia, porque la respuesta viene a tu vida. No tienes dinero, confía, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Jehová provee. Él sabe lo que tú necesitas. Mira las aves que no trabajan y aún así Dios les da de comer. Mira las flores del campo que no trabajan. Ni aún Salomón con todo su esplendor, dice la Biblia. Y añado, ni aún los príncipes de esta tierra, ni aún los reyes, ni aún las personas más ricas y más elegantes en la tierra pueden vestirse como un maravilloso jazmín, como un hermoso tulipán, como una rosa. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe lo que necesitamos. Confía, enfócate en el Señor. Que Dios te bendiga rica y maravillosamente. Hoy día, domingo 29, y vamos a tener un bautizo. Amén. Y vamos a tener un bautizo como iglesia, un paseo. Pero no se pudo. Confiamos en Dios que lo vamos a hacer pronto y que así va a ser. Y confiamos en Dios que esta transmisión haya sido de mucha bendición para tu vida. Que el Señor te guarde rica y abundantemente. Si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides poner tu comentario ahí en el chat de esta transmisión. Comparte esta transmisión con todos los que tú creas conveniente. Compártela, comparte la palabra, comparte lo que tienes. Da de comer a la gente, da de comer a la multitud. Y por sobre todas las cosas establece el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Ha sido un privilegio para mí poder hablarles, poder llevarles una palabra. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tienes lo mejor para nosotros. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos amas, Señor. Oramos para que añadas paz a los corazones que están quebrantados. Consuela a los que no encuentran consuelo en medio de esta situación. En el poderoso nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Tuyo es la gloria, Señor. Tuya es la honra. Tuya es la alabanza.
Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Bendiciones, familia. Bendiciones, España. Bendiciones, Italia. Bendiciones, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina. Bendiciones, Bolivia. Bendiciones, México. Bendiciones, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Brasil. Bendiciones, Latinoamérica. Bendiciones, Inglaterra. Bendiciones, África. Bendiciones, Europa. Bendiciones, Oceanía. Bendiciones al Medio Oriente, a mis hermanos que están en el Medio Oriente, aquellos misioneros que están ahí. Que Dios les bendiga y los guarde en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, familia. Que Dios les bendiga. Bye.